Saludos desde Portugal, donde nos encontramos hoy. Quería simplemente compartirte cómo un viernes, como es este Viernes Santo, 2000 años atrás, fue una gran contradicción, primeramente para los discípulos, porque dice que le abandonaron y huyeron, pero fue una gran contradicción también para el liderazgo religioso, porque dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Pero a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Contradicción en el liderazgo religioso, contradicción también en el liderazgo político, en un viernes como es. Una contradicción también en los discípulos, pero no hubo una contradicción en las escrituras y en la profecía. Capítulo 26 de Mateo nos dice algo interesante en el versículo 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Antecede a este hecho increíble frente al juicio del Señor, primeramente ante Anás, porque así fue el recorrido, que era el suegro de Caifás, y en ese momento era un emeritus Anás, ¿no? Porque quien estaba en función era Caifás. Pero como en todo sistema mafioso, el emeritus también en esta cúpula del Sanedrín, él seguía mandando y tenía la última palabra, aún más porque ejercía también una presión familiar sobre su yerno que era Caifás. Ahí fue llevado el Señor, ahí le esperaba el Sanedrín, estaba todo listo. Pero la figura que para nosotros nos interesa y nos es importante en este Viernes Santo es cómo Pedro y los discípulos, estando tan cerca del Señor, tan cerca por 3 años en la privacidad, en la intimidad, también en la experiencia, en el humor, en la amistad, cómo ellos mismos van a negar al mismo Señor. Y representando a Pedro, o representando Pedro a los discípulos, podemos ver cómo Pedro va a negar rotundamente toda aquella experiencia, todo aquel proceso de 3 años con el Señor Jesucristo. Y sabes algo, vamos a ver a un Pedro contradictorio, un Pedro con falta de convicciones, un Pedro con falta de valores y un Pedro con falta de paz. Cuando el Señor es juzgado en lo que Él acaba de pronunciar, que Él era el Hijo del hombre, Él era el Mesías prometido. Y ahí el sumo sacerdote se rasga la vestidura como en una muestra de lo que ha pronunciado una blasfemia. Pero mira lo que dice el texto, me gustaría que me acompañes. Ahí en el versículo 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Sabemos que Pedro le venía siguiendo de lejos. Pedro venía cargado juntamente con los discípulos en una noche tremenda, donde no podían dormir, donde no habían podido descansar y pegar en el sueño, como dice la Escritura. Entonces aparecen los principales, los soldados, buscan al Señor Jesús, lo llevan, lo enjuician, todo estaba preparado. Los falsos testimonios estaban preparados. Y vemos cómo las potestades del mismo infierno estaban en una fiesta, pero vemos cómo el Señor va a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el Padre lo va a exaltar hasta lo sumo, y le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, en el cual no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero ahí estamos nosotros, como Pedro, discípulos, cerca y tan cerca del Señor, pero no con el Señor. Podemos estar cerca de Jesús, cerca de las cosas de Jesús, pero no estar en Jesús. 3 cosas que realmente manifiestan la falta de carácter de Pedro. El carácter lo manifestó como un hombre sin convicciones, como un hombre sin paz y como un hombre sin valores, porque dice que una sirvienta lo ve y él dice, no sé de qué me hablas, desconozco lo que me estás diciendo. Y vemos a Pedro sin convicciones. Segundo, vemos a un Pedro sin valores. Yo no conozco a este hombre. Yo no conozco al Hijo del Hombre. Él había visto los mayores milagros al lado del Señor. Pero en ese momento, su falta de convicción manifestó
su falta de moral, su falta de valores, pero también un hombre sin paz, porque dice la Escritura. Y cuando salió al portal, vio otra sirviente, dijo a los que estaban, este estaba con Jesús Nazareno, y otra vez les negó, yo no conozco a este nombre, y a este hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar, la manera del Galileo, lo confundía. Entonces él comenzó a maldecir, él comenzó a decir malas palabras, a blasfemar contra quien aquel dijo que había dicho, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré, si es posible iré contigo hasta la muerte. Y el gallo cantó 3 veces. ¿Qué en cuanto a ti? ¿Hay convicciones firmes en que habéis creído en el Señor Jesucristo? ¿Hay convicciones firmes que declaran en ti un valor moral de la decisión que un día tomaste? ¿Eres un hombre con paz? Tu carácter es la manifestación de que eres un hijo verdadero de Dios. Dios te bendiga y una feliz Pascua.